Es familiar y es para vos. Es una caja de sorpresas. Es electrónica total. Sacoa es un anuncio del 2000. Sacoa. Es diversión al por mayor. Sacoa. En el mundo Sacoa hay un juego para su tiempo libre. Sacoa, un anticipo del 2000. Si sos nacido entre los 80 y los 90, tuviste que ir a Sacoa. Pero, ¿sabés cómo es la historia de este ícono marplatense? Interesante. Vamos a verlo. Vamos. Bueno, la historia de los Mochowski comienza cuando, escapando de la Primera Guerra Mundial, salieron de Lituania, que estaba bajo dominio alemán, y llegaron a Buenos Aires en los inicios de la década del 20 del siglo pasado. Mauricio Mochowski se dedicaba a la construcción en Buenos Aires y venía muchísimo a Mar del Plata por temas laborales, hasta que un día en 1955 le dijo a su mujer y a su familia, a sus 3 hijos: Masi, nos vamos para Mar del Plata. Mochowski era un aficionado a la electrónica. Tenía inclusive un taller de radio armado en su casa. Se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba a trabajar en la obra, y recién 5 horas más tarde se tomaba un descanso. Era lo que se dice un señor trabajador. Una maravilla de orden y de economía. Solía ir a un café llamado Derby, en el centro de aquí de la ciudad, donde había una máquina tocadiscos. Mochowski, Mauricio, se puso a observar la fonola, cómo funcionaba, y se dio cuenta que era un gran negocio porque la gente pedía temas y estaba muy atento a lo que significaba tener música de fondo, lo que hoy nos parece algo normal. Ahí había una oportunidad grande de un negocio. Pero hubo otra circunstancia definitiva. La construcción estaba pasando por una crisis muy seria. Se construía sin ley de propiedad horizontal, imaginemos, ¿no? Lo que esto sería si hoy tenemos una ley de propiedad horizontal y se construye como se construye, imaginemos en aquella época. Y además era muy común construir así nomás sobre terrenos hipotecados o terrenos de otras personas. También había estafas referentes a las cuotas de las constructoras. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, las primeras inflaciones cortaron la cadena de pagos y mucha gente, incluido el señor Mochowski, pasó a vivir sin la certeza de cuándo les irían a pagar. Eso fue lo que volcó definitivamente al rubro de las máquinas al amigo Mauricio. No dudó en comprar 3 y ponerlas en diferentes bares allá por 1957. Y Mauricio Mochowski viajó a los Estados Unidos, a Nueva York, para conocer personalmente los modelos más novedosos. Allá había un barrio lleno de gente que se dedicaba a las maquinitas clandestinas. La prohibición del juego era durísima en Estados Unidos. Mauricio, que era un tipo muy sociable y muy vivo, se puso a charlar en yiddish con la gente que manejaba el negocio, entre los que había, por supuesto, varios judíos, a los que no se les había permitido ingresar a Las Vegas en aquella época, cuando se creó la ley de juego de azar en el estado de Nevada. Es decir, no se permitía salvo en Nevada. Entabló entonces buena relación con ellos, especialmente con Mr. Simon, el propietario de una prestigiosa tienda que vendía todo tipo de videojuegos. Junto a él trabajaba Myron Zuckerman, un vendedor. Ellos le extendieron crédito al amigo Mochowski por un contenedor lleno de maquinitas. Llévatelas y pagalas cuando puedas, dijeron en perfecto argentino. No, mentira, en inglés. La cadena de videojuegos que marcó a varias generaciones de argentinos tiene un origen extraño. Lo definieron sus fundadores, los hermanos Mochowski, los hijos
de Mauricio cuando decidieron reunir a todos sus locales de entretenimiento distribuidos por el país. En ese momento tenían como 50. Entendieron que era ya momento de generar una cadena de diversión electrónica, podemos decir. Dijeron, vamos a ponerle un nombre. ¿Pero qué nombre? Bueno, en aquel entonces sus máquinas más rendidoras eran los pinballs y las reproductoras de música. Todavía no habían llegado los jueguitos. Pero también experimentaban con otros formatos. En la década del 60 hicieron una nueva apuesta. Abrieron un bowling en el centro de Mar del Plata. Eligieron un local imponente, a pocas cuadras del mar, en un edificio emblemático, el edificio de la Sociedad Anónima de Construcción y Obras Afines. Si bien el cartel decía bowling a secas, comenzó la gente a entender que había que ir a Sacoa. Como dijimos, Sacoa, Sociedad Anónima Constructora de Obras y Afines, de pronto pasó a ser el nombre del bowling. ¿Qué decía la gente? Nos encontramos en el bowling Sacoa. Y así fue. Bueno, esa es la historia de el nombre de la famosa cadena de jueguitos electrónicos. Tuvieron también una estrecha relación con el fundador de Atari y con las máquinas Namco que nosotros conocemos, con juegos muy populares en aquella época, sobre todo de peleas. El Atari, por supuesto, ¿no? La primera máquina que llegaba a nuestros hogares. Tal vez alguna otra anterior, pero la más popular fue Atari en aquellos inicios de los 80. Porque en todos lados hay mafias, ¿no? Estábamos ya en el auge del negocio en Capital Federal. Se armaron bandas internas de delincuentes, empleados de Sacoa, será de Dios, que robaban las fichas de las máquinas por la noche y te las revendían en el día. Alguien robó la lata donde guardaban la llave que abría las máquinas. Entonces se hizo una copia y de repente fue así, de que cruzan la merluza, fue sacando fichas. Ese método se extendió por toda la ciudad. Afortunadamente, para los dueños de Sacoa, poco tiempo después surgió la Sacoa Card. En 1993 ya no tenías que poner las fichitas, sino pasabas la tarjeta y arrancabas el juego. Dale unos pesos. Y aprovecharlos bien, que son los primeros y los últimos. Pero la verdad también es que sobre el edificio tenemos mucho que decir. Dirigió el proyecto el ingeniero Julio Raterí. Algún día vamos a hablar sobre el ingeniero Raterí, que es muy popular en las construcciones marplatenses que tienen que ver entre el 40 y el 50. Bueno, fue construido este edificio entre el 49 y el 52 justamente por Domingo Fiorentini y hermanos. El proyecto se desarrolla, como cualquiera puede ver en ese lugar, allí en la peatonal, en una estructura de 11 plantas y un subsuelo con un centro comercial en planta baja, justamente de lo que estamos hablando, y primer piso y 5 torres de 9 pisos por sobre el basamento. El terreno tiene frente sobre la calle San Martín y por supuesto sobre Rivadavia, que es la otra salida que popularmente tiene el local electrónico. El edificio con frente sobre Rivadavia principalmente contiene oficinas. El resto de las torres albergan más o menos 180 departamentos. En el correr de los años, Sacoa llegó a tener más de 70 locales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Todos funcionaban de la misma manera, pero los salones de Mar del Plata en verano estallaban de clientes. Ni siquiera teníamos que hacer publicidad, cuentan los Mochowski, los hijos de Mauricio. La gente salía del cine e iba directo a Sacoa. Ni que hablar los días nublados, lo que era ese lugar. De hecho, estuvo en venta y estaba valuada en $60 millones. Estuvieron a punto de venderla a los Mochowski, pero estalló la crisis financiera en el mundo de la burbuja inmobiliaria y frustró esa venta. Desde allí, los Mochowski entendieron que era parte de su vida. Y hoy en día sigue siendo de los Mochowski, pero debemos reconocer que también es parte de nosotros, de los marplatenses. Hasta luego. Hasta luego.